Doctor Hugo. Recordemos que son 3 minutos improrrogables también para la participación en este punto. Gracias, señores asambleístas. De acuerdo con las dos intervenciones que acaban de hacer las últimas, me surgen a mí ciertas dudas. Las sociedades de economía mixta, ¿sí?, son creadas por mandato legal y en el caso de Corabastos pues existe simplemente un decreto de Estado que creó la sociedad de economía mixta Corabastos. La ley 489 establece también la reglamentación de estas sociedades de economía mixta y venimos siendo sociedades de economía mixta inclusive desde mucho antes de que tuviéramos la mayoría de capital privado. Pero me surge una pregunta para los dos intervencionistas anteriores y es, nosotros vía reforma estatutaria podemos modificar un decreto de Estado que creó esa sociedad de economía mixta y que la vinculó al Ministerio de Agricultura. O sea, podemos nosotros, basándonos en la reforma estatutaria, modificar esas normas legales de carácter superior solamente porque hoy tenemos la mayoría accionaria. Es una duda que me asalta porque pienso yo que digamos que el procedimiento normal deberían deshacerse las cosas como se hicieron y pues esta propuesta supongo yo que tendría que hacerse de la misma forma como se creó. Secretario, ¿quedó corregido? Bueno, entonces por favor démosle la palabra al doctor Hugo León para que exponga su propuesta de modificación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, señora presidenta. Ha sido tradicional. Señores, por favor, vamos a reiniciar entonces la discusión sobre los artículos. El artículo 24 tiene una propuesta de modificación de parte del doctor Hugo León. Adelante. Gracias, señora presidenta. Como todos hemos podido observar, el informe de gestión cada día se vuelve mucho más denso y pues la verdad es que ha sido igualmente tradicional que ese informe de gestión lo entregaran, salvo las últimas asambleas, lo entregaban el mismo día de la asamblea y no tenía uno tiempo para leerlo ni para estudiarlo. Y yo decía simplemente que la administración tiene todo un cuerpo administrativo heterogéneo que es el que prepara ese informe y la propuesta en concreto, simplemente para no dilatar la cosa, es que ese informe, a pesar de que la ley lo contempla, debe estar dispuesto para entregarse al momento de la convocatoria de la asamblea y al momento en que los accionistas podamos hacer o comience la inspección de libros de los accionistas. Es para que quede claro y que podamos nosotros tener el tiempo suficiente para leerlo, porque yo me atrevo a pensar que muchos de los aquí presentes al día de hoy no han terminado de leer el último informe, que es de 444 páginas. Entonces es simplemente tener el tiempo suficiente para tener la información y como herramienta para poder venir documentados a las asambleas y para poder intervenir, inclusive para evitar problemas de interpretaciones y problemas como los que se han presentado últimamente, donde simplemente hay personas que dicen yo no conocía tal cosa y resulta que está inmerso dentro de los informes de gestión, dentro del informe de gestión, porque el informe no es sino uno. Sí, entonces esa es la propuesta básicamente, señor presidente. Doctor León, muchas gracias. ¿Alguno de los asambleístas quiere intervenir en relación con la propuesta del doctor León? Señor secretario, entonces démosle la palabra al asesor jurídico de la sociedad. Gracias, Luis Fernando Sabogal, asesor jurídico. Esta propuesta pues está en plena consonancia con los artículos 45 y 48 de la ley 222 del 95 y no hace sino ratificar una buena práctica que creo que ya se está desarrollando por lo menos en las últimas asambleas, donde siempre está a disposición de todos los asambleístas el informe completo de gestión. Eso es algo que pues está en la ley y pues no sería sino simplemente ratificar una obligación que ya se encuentra actualmente incorporada en la ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Procedamos entonces a la verificación del quórum, el cierre de los registros y a la votación. Gracias, señor presidente. Siendo así, mientras se realiza la presente votación, por favor, cerramos registros y mesa técnica, señores, por favor, mostrar quórum. Señora Presidente, contamos con un quórum de 1.754.748 acciones presentes, por lo cual hay quórum para poder discutir la presente propuesta. Para discutir y votar la presente propuesta. La pregunta que se somete a consideración de los señores asambleístas es: ¿aprueba la inclusión del parágrafo al numeral quinto del artículo 24 de los estatutos de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.? 1. Propuesta de Hugo León. 2. No se modifica. 3. Voto en blanco. Se da apertura a la votación. Control 3, 4, 9, 16, 17, 37, 42, 46, 68, 69, 85, 92, 104 y 113. Faltan controles 4, 9, 17, 37, 42, 46, 68, 69, 104 y 113. Se cierra la votación. De conformidad con los resultados obtenidos, con 1.510.171 acciones correspondiente al 89,28% de las acciones presentes, se acoge la propuesta realizada por el doctor Hugo León de incluir el numeral referido en el artículo 24 de los estatutos. Señor secretario, procedamos entonces a la votación del artículo 25. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con el artículo 25. ¿Algún otro miembro de la Asamblea quiere intervenir? Gracias, señora Presidente. Aquí yo tengo un problema y es que me surge una duda porque en la propuesta de la Junta Directiva, en la primera, estoy plenamente de acuerdo, simplemente en que se cambia el tema de Junta Directiva por administradores, es mucho más amplia y me parece que esa parte es correcta. En la parte del nombramiento de la Comisión Accidental, pues yo considero que dentro de toda la estructura orgánica que tenemos los elementos suficientes para poder hacer ese tipo de estudios. Y me preocupa de que simplemente cuando se nombre una comisión accidental y los asuntos a resolver sean de inmediato porque se necesita actuar o la administración necesita actuar, le estaríamos coartando un poco la parte de la gestión de la administración para que se desenvuelva, porque puede haber cosas que pueden ser de corrección inmediata para que ellos tengan oportunidad de volver a presentar los estados financieros una vez corregidos, porque la administración requiere de tener esos elementos aprobados para poder ejercer y para poder hacer la gestión propia de la administración. Pero entonces estoy de acuerdo con la primera, pero con la segunda parte no, y si votamos en bloque, pues estaríamos aprobando o desaprobando una, pero si desaprobamos, estamos desaprovechando la oportunidad de corregir algo que me parece bien importante en la primera parte, ¿sí? Y si no los aprobamos, pues se pierde. ¿Sí? Esa es la lectura a la propuesta de modificación del artículo 28 de los estatutos relativo a presentación de poderes parcial y otros puntos adicionales. Frente al texto actual, en el primer punto, artículo 28, clases de reuniones, el inciso segundo, que es el del reglamento de asamblea de accionistas, presentación de poderes, actualmente dispone lo siguiente: los poderes deben ser entregados personalmente por el representante legal o poderdante inscrito en la corporación ante el funcionario de la corporación que ejerza la secretaría de la asamblea. En caso de no ser posible su presentación personal, el poder se presentará ante notario del círculo del domicilio principal de la empresa o ante autoridad competente para ser remitido a la Secretaría de la Asamblea o a la Subdirección Administrativa de la Corporación.
Es deber del responsable del recibo de poderes constatar si el poder reúne los requisitos legales y estatutarios exigidos para su validez y de lo contrario, de lo contrario procederá a rechazarlo ipso facto. Frente a ese punto, hay una propuesta del doctor Hugo León que indica lo siguiente. Reglamento de Asamblea General de Accionistas, presentación de poderes. Los poderes deben ser entregados por el representante legal o poderdante inscrito en la corporación ante el funcionario de la corporación que ejerza la Secretaría de la Asamblea. Es deber del responsable del recibo de poderes constatar si el poder reúne los requisitos legales y estatutarios exigidos para su validez. De lo contrario, procederá a rechazarlo ipso facto. Igualmente, frente a este punto, se hace una propuesta por parte de CONALCO, que indica, los poderes podrán otorgarse mediante, primero, firma electrónica avanzada, FEA, validada por la Superintendencia de Sociedades. Segundo, registro en SECOP 2 para accionistas públicos, artículo 3 del decreto 1500/2023. La Comisión Verificadora de Poderes incluirá un representante de la Superintendencia de Sociedades cuando menos del 30% del capital sea estatal. Por su parte, en este mismo renglón, la Junta Directiva presenta la siguiente propuesta de modificación. Reglamento de Asamblea General de Accionistas, presentación de poderes. Los poderes deben ser entregados personalmente por el representante legal o poderdante inscrito en la corporación ante el funcionario de la corporación que ejerza la Secretaría de la Asamblea. En caso de no ser posible su presentación personal, el poder se presentará ante notario o ante autoridad competente para ser remitido a la Secretaría de la Asamblea o a la Subdirección Administrativa de la corporación. Es deber del responsable del recibo de poderes constatar si el poder reúne los requisitos legales y estatutarios exigidos para su validez. De lo contrario, procederá a rechazarlo ipso facto. En concordancia con el Decreto Ley 19/2012, se aclara que los poderes de las entidades públicas no requieren presentación personal. Frente a la Comisión Verificadora de Poderes, el texto actual indica lo siguiente. Comisión Verificadora de Poderes. Para efectos de constatar que los poderes entregados en Corabastos hayan cumplido con todos los requisitos, CONALCO y Feduplazas integrarán la Comisión Verificadora de Poderes. Su actividad tendrá la supervisión del jefe de la Oficina de Control Interno. Las decisiones que tome la comisión tienen el carácter de apelables ante el gerente de la corporación, quien las resolverá en el acta de cierre de poderes. Al respecto, se presenta una propuesta por parte de accionistas varios que coincide con la propuesta de la Junta Directiva, en la cual se señala lo siguiente. Comisión Verificadora de Poderes. Para efectos de constatar que los poderes otorgados para participar en las asambleas o actos societarios de Corabastos S.A. cumplan con los requisitos legales y estatutarios, se conformará una comisión verificadora de poderes integrada por un delegado de los accionistas del sector público, un delegado de CONALCO, un delegado de Feduplazas, un delegado de la Revisoría Fiscal de la Sociedad, un delegado de los accionistas privados, elegido por el Comité de Representantes de Bodega. En todo caso, el delegado deberá ostentar la calidad de accionista de la sociedad. La supervisión del proceso será ejercida por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. Las decisiones que tome la comisión se deberán consignar en el acta de cierre de poderes. La comisión dará a conocer los hechos relevantes ante la Asamblea General de Accionistas. Al inicio de la Asamblea General de Accionistas, aquí hay un error de la redacción. Ante la Asamblea General de Accionistas. Frente al Tribunal de Garantías, por parte de accionistas varios, se presenta la propuesta de la supresión. El texto actual dice lo siguiente. Tribunal de Garantías, con el objeto de garantizar la total imparcialidad de las acciones que se tomen en la Asamblea, en especial la elección de los representantes del comercio, CONALCO y Feduplazas, integrará una comisión que vigilará la legalidad de dicha elección y el conteo de la votación. La propuesta en este punto por parte de accionistas varios es suprimirla. Y se presenta por parte de Feduplazas una propuesta de adición
de parágrafo segundo y parágrafo tercero al artículo 28, que indica, parágrafo segundo, reuniones virtuales de asambleas generales, con el fin... No, el parágrafo. No, parágrafo. El parágrafo segundo, la propuesta de FEDUPLAZAS en este punto indica, parágrafo segundo, reuniones virtuales de asambleas generales. Con el fin de optimizar recursos y agilizar el proceso de toma de decisiones, se adoptan los medios de comunicación virtuales para realizar la Asamblea General de Corabastos, tales como correo electrónico, el chat, la videoconferencia, entre otros, sin detrimento de las juntas presenciales. Parágrafo tercero. Las reglas relativas a las asambleas generales no presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o los miembros de junta directiva. Siendo así, señor presidente, esas son todas las propuestas que se realizan. Leídas las propuestas, démosle por favor la palabra a cada uno de los proponentes. Muchas gracias, señor presidente. Doy la palabra al doctor Hugo León frente a la primera propuesta. Agradezco Gracias. el tiempo. Gracias, señor presidente. Quiero en la propuesta establecer básicamente que lo único que yo estoy haciendo es eliminando el tema de la autenticación de los poderes. Para ello voy a permitirme contarles una anécdota muy rápida. En épocas muy lejanas, resulta que se reunían en una mesa en vísperas de asamblea los aspirantes a la junta directiva o los miembros que estaban ejerciendo en la junta directiva y cogían el paquete de poderes de aquellas personas que no habían presentado ni asistían a la asamblea y sencillamente la repartían como cartas de naipe. Usted llene estas, usted llene estas, usted llene estas, y de esa manera llegaban a la junta directiva. Y una vez nos dimos cuenta de eso, quisimos que para garantizar la transparencia se propusiera la autenticación de los poderes. Se llevó a junta directiva se llevó a asamblea general y la asamblea general lo aprobó. Pero esto que quisimos tener como un mecanismo de transparencia se convirtió en un problema hoy grave en dos escenarios. Uno, el primero es que se convirtió en una cortapisa para que cualquier accionista pueda acceder a conseguir o a pedir los poderes para aspirar a la junta directiva, como siempre se hace, porque son pocas las personas que tienen acceso a un notario para que les haga los domicilios y, como lo están haciendo actualmente, recoger los poderes para acreditárselos a la asamblea y poder ir a la junta directiva. Y el segundo es que nos creó un conflicto con las entidades del Estado, porque las entidades del Estado reclaman la supremacía de la norma y que simplemente los actos administrativos emanados del sector público tienen plena validez, pero también existe un concepto de la Superintendencia de Sociedades que nos manifiesta que como este acto de la autenticación de los poderes lo hicimos en calidad de la voluntad que tienen los accionistas, los obliga. Y es así que cada vez que se hace la revisión de poderes, pues simplemente llegan los poderes del sector oficial, en la comisión respectiva los rechazan y el gerente tiene que resolver el recurso y legalizar estos poderes. Pero existe esa confrontación entre el acto administrativo que supuestamente prevalece por su vigencia y la doctrina o la posición de la Superintendencia de Sociedades, que simplemente sostiene que no, como se hizo en un acto de acuerdo de voluntades, sencillamente están obligados a presentarlo. Entonces lo que yo propongo aquí es eliminemos la autenticación y lo dejamos simplemente como ordena el Código de Comercio para que se presenten sin autenticación y todo el mundo tenga exactamente el mismo derecho.
Esa es básicamente la propuesta que tengo yo ahí. Discúlpeme, pero primero vamos a escuchar a los proponentes y luego abrimos el espacio a la deliberación. El siguiente proponente es Fedeu Plazas. Por favor. Buenas tardes para todos. La propuesta que se hace en el artículo 28 por parte de Fedeu Plazas es adicionarle los dos parágrafos. Parágrafo segundo, que habla sobre las reuniones virtuales de las asambleas generales, con el fin de optimizar recursos y de agilizar el proceso de toma de decisiones. Se adoptan las medidas de comunicación virtuales para realizar las asambleas general de Corabastos, tales como correo electrónico, el chat, el videoconferencias, entre otros, sin detrimento de las juntas presenciales. Parágrafo tercero. Las reglas relativas a las asambleas generales no presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o miembros de la junta directiva. Esto en razón de que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas y la virtualidad se convirtió tanto así que en la rama judicial hoy en día es todo vía virtual. Entonces, para poder muchas veces la administración en una reunión de junta directiva, poderla hacer rápido, poderla hacer virtual, conservando todas las condiciones de una junta presencial. Esa es la propuesta. Muchas gracias. Proponente de Conalco. A ver, nosotros como Conalco queremos en este momento nosotros queremos retirar nuestra propuesta y nos aunamos a la de la Junta Directiva, que está bien completa y eso. Pero también quiero hacer claridad sobre el tema de Tribunal de Garantías, compuesta históricamente desde la formación de la misma empresa por Conalco y por Fedeu Plazas, que es lo que estamos hablando sobre el tema. A ver, históricamente, independientemente de las personas que han estado ahí, mal que bien, han garantizado de que estas asambleas salgan adelante y que se brinde cierta transparencia y se brinde la información correcta y adecuada para cada asamblea. Entonces, pues el sacarlas, ahí sí como dicen, de un sombrerazo es totalmente contradictorio al espíritu de lo que se quiere hacer siempre, que es trabajar transparentemente en cara al comercio y más en sus gremiales, que son los que representan, hay veces, no a la parte accionaria, sino al comercio. Entonces, quería dejar esa claridad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. La propuesta de accionistas varios. Gracias. En virtud de la articulación que vemos ahí con la propuesta de la Junta Directiva, pues retiraríamos nuestra propuesta, no sin antes reconocer, como decía Raúl, el papel que ha jugado todos estos años Conalco y Fedeu Plazas, siempre muy pendientes de la autenticación y veracidad de los poderes, asimismo como la participación que siempre ha tenido don Pedro en la verificación de las actas de cada asamblea. Gracias. Muchas gracias, señora Amanda. La propuesta de la Junta Directiva. Bueno, muchas gracias para todos. Primero me gustaría aclararle a cada uno de los accionistas que la Junta Directiva evaluó cada uno de estas propuestas que presentaron las diferentes agremiaciones y accionistas para construir en conjunto la propuesta. Agradecemos obviamente los aportes porque eso nos ayudaron a que redactáramos en una mejor forma el texto de los estatutos o esta propuesta que hoy les presentamos a ustedes. Frente al artículo 28, digamos que ahí el único cambio frente al párrafo inicial es la incorporación de una claridad que nos trajo algunos inconvenientes en pasadas asambleas,
dice, en concordancia con el decreto ley 19 del 2012, se aclara que los poderes de las entidades públicas no requieren presentación personal. Respecto a la Comisión Verificadora de Poderes, reconociendo y enalteciendo el trabajo y el esfuerzo que ha presentado Conalco y Feduplazas a lo largo de la historia de Corabastos, lo que presenta la Junta Directiva es que ampliemos esa comisión verificadora, que brindemos mayor transparencia e imparcialidad y garanticemos la participación de más accionistas. Por eso la propuesta de la Junta es la siguiente. Comisión Verificadora de Poderes. Para efectos de constatar que los poderes otorgados para participar en las asambleas o actos societarios, se conformará una comisión verificadora integrada por un delegado de los accionistas del sector público, un delegado de Conalco, un delegado de Feduplazas y un delegado de los accionistas privados elegido por el Comité de Representantes de Bodega. En todo caso, ese delegado deberá ostentar la calidad de accionista de la sociedad. Se mantiene la supervisión del proceso, será ejercida por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. Este punto sí se modifica. Las decisiones que toma la comisión deberá consignar en el acta de cierre de poderes. La comisión dará a conocer los hechos relevantes ante la Asamblea General al inicio de la Asamblea General de Accionistas. En este sentido, la propuesta es modificar y que sea esta comisión verificadora una única instancia frente a este tipo de verificación, pero manteniendo la presentación de poderes ante notario o ante una autoridad competente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Damos la palabra entonces a los asambleístas. Doctor Chaparro. Doctor Chaparro y doctor Pedro. Ay, gracias. Señora Presidente, miembros de la Junta Directiva, señores asambleístas, para manifestarles que acompaño la propuesta de la Junta Directiva en el sentido de mantener la autenticación de los poderes. Al efecto debemos recordar dos cosas. Una, en la Asamblea General del año 2019, siendo gerente el señor Mauricio Parra, él en su calidad de gerente y consta en actas, informó que había un incremento de 195.000 acciones. Está informado en asamblea y consta en el acta de la misma. Posteriormente se estableció que la diferencia era de un poco más de 20.000 acciones. Ni lo uno ni lo otro está claro. Lo único es que históricamente para la elección de los accionistas clase B estaba entre 700 y 750.000 acciones. A partir del año 2000 ya está en 850.000 acciones. De manera que antes, y quienes han participado en la Junta Directiva, el doctor José Carvajal, que lleva ya más de 20 años, con 170.000 acciones una plancha estaba fija en la Junta, ¿sí o no? Y ahorita con 200.000 no. Hay que volver y retomar el tema y mirar con mucho cuidado de dónde aparecieron o las 195.000 acciones más, o las 60, o las 70.000, o las 50.000. El hecho relevante es que del año 2000 hacia acá, ya con 200.000 acciones no se llega a la Junta, porque aquí llegan 850.000. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chaparro. Doctor Pedro. Gracias, señora Presidente. Sí, es para hacer un análisis aquí, porque en la propuesta de la Junta Directiva me parece bien que se siga manteniendo Conalco y Feduplazas y se amplíe. Eso es muy bueno, eso es muy sano. Eso en la verificación de poderes. Pero está lo del Tribunal de Garantías, que es precisamente lo que nosotros estamos haciendo aquí. En cada votación estamos certificando de que las votaciones sean las mismas que aparecen en la pantalla, y nosotros hacemos una firma con Conalco y Feduplazas, firmamos una
un informe para que quede consignado en el acta general de la Asamblea. Entonces yo considero de que el Tribunal de Garantías debería continuar. Gracias. Muchas gracias. Doctor Pedro, ese continúa, ¿cierto? El punto que usted menciona, doctor Pedro, no se modifica en la Junta. ¿Otro participante de la Asamblea quisiera hacer parte de la deliberación? Siendo así, señor secretario, procedamos a tener el concepto jurídico. Gracias, buenas tardes. Nuevamente Luis Fernando Sabogal, asesor legal. Bien, este artículo siempre ha representado unas complicaciones. Creo que en los 2 años en los que yo llevo vinculado como asesor de la Asamblea siempre ha surgido esta dificultad, sobre todo con la participación de los públicos en la Asamblea y la representación que tienen. Y creo que con la modificación que se está realizando por la Junta Directiva se subsana perfectamente esa enorme dificultad que estamos atravesando año a año. En cuanto a los demás aspectos, pues realmente no encuentro objeción, fueron debidamente conciliados por la Junta Directiva, no hay norma que se oponga a lo que está previsto allí por la Junta Directiva y en ese sentido pues doy mi conformidad con lo planteado. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Por favor, validemos quórum, cerramos registro y efectuamos votación. Gracias, señor presidente. Siendo así, por favor, mesa técnica, cerrar registro e informar el quórum presente actualmente. Señor presidente, actualmente contamos con 1.754.748 acciones, por lo cual es procedente la votación de la presente propuesta de reforma. Así las cosas, atendiendo las consideraciones que se hicieron por parte de los distintos proponentes, se realiza la siguiente pregunta a los señores asambleístas. De conformidad con los estatutos vigentes, se entenderá que una propuesta de modificación ha sido aprobada cuando la misma obtenga la mayoría de los votos presentes, entendiendo por esta cuando una propuesta alcance la mitad más uno de las acciones presentes. ¿Cuál reforma del artículo 28 de los estatutos de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. aprueba? 1. Propuesta Hugo León. 2. Propuesta Fede Plazas. 3. Propuesta de Junta Directiva. 4. No se modifica. 5. Voto en blanco. Se da apertura a la votación. Faltan controles número 3, 5, 9, 16, 17, 37, 47, 49, 50, 85 y 113. Confirmo nuevamente, control 49, 50 y 85. Cuarenta y 9 y 50.
Se cierra la votación. De conformidad con las reformas propuestas, con 1.697.468 acciones correspondientes al 96,74% de las acciones presentes, se aprueba la propuesta realizada por parte de la Junta Directiva. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que no logré solucionar un pequeño impasse y me doy cuenta que la reglamentación de las convocatorias de segunda convocatoria a las asambleas tienen el carácter de imperativo y la propuesta ha ido en el sentido de modificar eso. Entonces, mientras no esté completamente seguro de que se pueda modificar ese imperativo dentro de la estructura, pues retiro la propuesta y la damos para una posterior reunión. Gracias, doctor Hugo León. Leamos entonces la propuesta de Conalco. Gracias, señor presidente. Siendo así, se tiene la siguiente propuesta. Primero le voy a dar lectura al artículo actual y después procedo a dar lectura a la propuesta. Artículo 34, quórum. Artículo 34, quórum. La Asamblea de Accionistas deliberará con la presencia de un número plural de personas que representen más del 50% de las acciones suscritas. Pero si la asamblea no pudiera llevarse a cabo por falta de quórum, se citará una reunión para no antes de 10 días ni después de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión. En esta asamblea habrá quórum con la presencia de un número plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que éste represente. La propuesta de Conalco indica lo siguiente. Primera convocatoria, quórum del 50% de acciones suscritas. Segunda convocatoria, quórum del 40%. En caso de no alcanzarse, la asamblea se realizará con los accionistas presentes, pero decisiones requerirán mayoría calificada del 60%, excepto aumentos de capital. Siendo así, doy la palabra a Conalco. Ya se presentó la propuesta de Conalco, le damos la palabra. No, retiro la propuesta de Conalco y vamos a unar a otras propuestas que hay más interesantes. Gracias. Muchas gracias. En este sentido, no hay propuesta para votar, el artículo se mantendría igual. Sí, señor presidente. Siendo así, todo es que se retira, continuamos con el siguiente punto. Señor secretario, vamos entonces al artículo 37. Gracias, señor presidente. Doy lectura al texto actual del artículo 37 y a las propuestas recibidas por parte de los diferentes accionistas. Artículo 37, Junta Directiva. La sociedad tendrá una junta directiva integrada por 7 miembros principales nombrados para periodos de 2 años, la que estará integrada así: el señor ministro de Agricultura o su delegado, el señor alcalde mayor de Bogotá o su delegado, el gobernador de Cundinamarca o su delegado, el señor gerente del Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA o su delegado, y 3 miembros elegidos por el sistema de cociente electoral por los accionistas de la clase B con sus respectivos suplentes personales, los que podrán ser reelegidos de forma indefinida. La propuesta que se trae por parte del doctor Hugo León es la siguiente. Artículo 37, Junta Directiva. La Junta Directiva de la Sociedad estará integrada por 7 miembros principales con sus respectivos suplentes personales o delegados, elegidos por los accionistas para periodo de 2 años por el sistema de cociente electoral, quienes no podrán ser reelegidos por más de 2 periodos consecutivos, con excepción de los miembros elegidos en representación de los accionistas clase A. Adicionalmente, se presenta una propuesta de un parágrafo para ese artículo que indica lo siguiente. Parágrafo registro de candidatos. Los aspirantes a ocupar curules en la Junta Directiva deberán inscribir dichas candidaturas, planchas o listas en la Secretaría de la entidad con una anticipación no menor de 8 días hábiles con relación a la fecha de celebración de la asamblea en la cual se va a realizar la elección. Por su parte, también se tiene propuesta de Fedu Plazas que indica lo siguiente. Artículo 37, Junta Directiva.
La sociedad tendrá una junta directiva integrada por 9 miembros principales nombrados para periodos de 2 años, la que estará conformada así: el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el señor alcalde mayor de Bogotá, Distrito Capital o su delegado, el señor gobernador de Cundinamarca o su delegado, el secretario general del Ministerio de Agricultura o su delegado y 5 miembros elegidos por el sistema de cociente electoral por los accionistas de clase B con sus respectivos suplentes personales, los que podrán ser reelegidos de forma indefinida. Por su parte, Conalco presenta la siguiente propuesta de reforma. Artículo 37, Junta Directiva. La sociedad tendrá una junta directiva integrada por 9 miembros, 4 representantes del sector público, ministro de Agricultura o delegado, alcalde mayor de Bogotá o delegado, gobernador de Cundinamarca o delegado, gerente del IDEMA o delegado. Segundo, 5 miembros elegidos por los accionistas de la clase B mediante voto acumulativo, garantizando al menos un representante de minorías, accionistas con más 5% del capital. Parágrafo primero. Los miembros privados durarán 3 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un periodo máximo de 2 periodos consecutivos. Ley 2277 de 2024, artículo 30. Parágrafo segundo. La elección de miembros privados será supervisada por la Superintendencia de Sociedades para garantizar transparencia. Circular 100-000009 de 2025. Propuesta de Alberto Millán. El doctor Alberto Millán presenta en su escrito 2 propuestas de modificación respecto de dicho artículo. Por eso se diferencia entre propuesta 1 y propuesta 2. Y se lee la primera propuesta. Artículo 37, Junta Directiva. La sociedad tendrá una junta directiva integrada por 7 miembros principales nombrados y elegidos, según el caso, para periodos de 2 años, la que estará integrada así: el señor ministro de Agricultura o su delegado, el señor alcalde mayor de Bogotá o su delegado, el gobernador de Cundinamarca o su delegado, y 4 miembros elegidos por el sistema de cociente electoral por los accionistas de la clase B con sus respectivos suplentes personales, los que podrán ser reelegidos por una sola vez. A su vez, la segunda propuesta que trae el doctor Alberto Millán es la siguiente. Artículo 37, Junta Directiva. La sociedad tendrá una junta directiva integrada por 9 miembros principales, nombrados y elegidos, según el caso, para periodos de 2 años, la que estará integrada así: el señor ministro de Agricultura o su delegado, el señor alcalde mayor de Bogotá o su delegado, el gobernador de Cundinamarca o su delegado, el señor gerente del Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA o su delegado, y 5 miembros elegidos por el sistema de cociente electoral de los accionistas de la clase B con sus respectivos suplentes personales, los que podrán ser reelegidos por una sola vez. Igualmente, se tiene una propuesta de accionistas varios que indica lo siguiente. Artículo 37. La Junta Directiva de Corabastos S.A. estará conformada por 9 miembros principales con sus respectivos suplentes personales elegidos por la Asamblea General de Accionistas para periodos de 2 años, con posibilidad de reelección hasta por 2 periodos adicionales. La elección de los miembros de Junta se realizará mediante el sistema de cociente electoral, conforme a lo previsto en el artículo 197 del Código de Comercio y demás normas concordantes. En dicho proceso, cada accionista o grupo de accionistas podrá formar listas y votar por una de ellas en proporción al número de acciones que posean. Se calculará el cociente electoral dividiendo el total de votos emitidos válidamente entre el número de cargos a proveer. Cada lista tendrá derecho a elegir tantos miembros como veces quepa el cociente en el número de votos obtenidos. Los residuos serán adjudicados conforme a lo previsto por la ley. Dada la naturaleza de sociedad de economía mixta, con participación del Estado a través del Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Cundinamarca y del sector privado mayoritario con 52% de participación accionaria, las designaciones se harán respetando el principio de representación proporcional sin perjuicio de los derechos políticos de los accionistas minoritarios conforme al marco legal. En todo caso, la conformación de la Junta Directiva deberá garantizar la participación efectiva del sector público y privado en la dirección estratégica de la sociedad conforme a los principios de transparencia, eficiencia y control público que rigen las sociedades de economía mixta.
Finalmente, se tiene una propuesta presentada por parte de los doctores Francisco Reyes Villamizar y Harold Eduardo Hernández en 2 escritos separados en representación de accionistas diferentes, pero que coinciden en el mismo texto, por eso para efectos de exposición se presenta en un único cuadro. Indica lo siguiente, artículo 37, Junta Directiva. La sociedad tendrá una Junta Directiva integrada por 7 miembros principales y sus respectivos suplentes nombrados para periodos de 2 años. La elección de los miembros de Junta Directiva se cumplirá por el sistema de cociente electoral conforme a lo previsto en el artículo 197 del Código de Comercio y demás normas concordantes. El cociente electoral se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiera obtenido el mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de votos emitidos por la misma, y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de los residuos, decidirá la suerte. Los votos en blanco solo se computarán para determinar el cociente electoral. Cuando los suplentes fueren numéricos, podrán reemplazar a los principales elegidos de la misma lista. Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales sin proceder a nueva elección por el sistema del cociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad. Siendo así, señor presidente, se da lectura completa a todas las propuestas presentadas. Gracias, señor secretario. Procedemos a dar la palabra en orden de propuestas. Si me puede señalar, por favor, la primera. El doctor Hugo León. La propuesta del señor Hugo León. El reloj, por favor. Gracias, señora presidente. Hugo León, accionista. Básicamente lo que yo propongo, que creo que coincide también con la última propuesta presentada, es que ajustemos la elección de junta directiva a lo que estipula el Código de Comercio, y es que simplemente la junta directiva en las sociedades anónimas se debe proveer cuando es un número plural de participantes o de sillas en la junta directiva por el sistema del cociente electoral. Hago una limitación en donde simplemente dispongo que para los accionistas de la clase B que queden electos solamente puedan ser reelegidos por un periodo consecutivo y nada más. Y a su vez incluyo un parágrafo en el que se establecen básicamente una temporalidad para la inscripción de las planchas. ¿Para evitar qué? Para evitar que simplemente la elección de miembros de junta directiva sea producto de un accidente, como ha venido ocurriendo, en donde en el mismo escenario de la asamblea simplemente se conforman planchas de acuerdo a intereses personales de los aspirantes, pero no a un asunto programático. Y yo creo que amerita que los miembros de junta directiva y sus respectivos suplentes que quieran aspirar tengan por lo menos una identidad frente a las responsabilidades que van a asumir y frente a la responsabilidad que van a tener con la sociedad y con los accionistas que los nombran. Entonces, básicamente ese es el sentido de la propuesta mía, y simplemente que sean 7 miembros. Se garantiza con este sistema la participación de la composición accionaria, de la composición del patrimonio social, porque el sistema o el modelo de cociente electoral permite que haya transparencia y que se garantice la participación de absolutamente todos los accionistas mayoritarios y minoritarios en la capacidad o en la proporción que tienen de participación sobre el capital social. Básicamente ese es el argumento de mi presentación. Muchas propuestas que tiene, son 2 proponentes que decidieron presentar una única propuesta, el doctor Francisco Reyes y Harold Hernández. Muchísimas gracias. Indudablemente este es el artículo más importante de los estatutos en esta asamblea. Es el punto fundamental de la reforma que se está proponiendo en el día de hoy, porque se trata simplemente de acoger lo que la ley establece. Hay una norma supletoria
que es el artículo 197 del Código de Comercio, que rige a todas las sociedades anónimas que funcionan en el país y que determina que la junta directiva se elige por el sistema de cociente electoral. No se dejen confundir por algunas opiniones que se han dado acá, según las cuales los funcionarios del gobierno tienen derecho propio a formar parte de la junta directiva. No es así. Realmente eso ocurre cuando las empresas de economía mixta tienen más del 90% del capital del Estado, se rigen por las reglas de las empresas industriales y comerciales del Estado. Cuando están entre más de la mitad más uno y el 90%, se rigen por un régimen especial que permite lo que ocurría en Corabastos cuando el Estado tenía más del 50% del capital, como en el caso de Ecopetrol, por ejemplo, donde el Estado tiene el 89% y entonces los ministros forman parte de la Junta o las personas que el presidente delegue. Esta es una compañía que hoy se rige exclusivamente por las reglas de las sociedades anónimas. Y en las sociedades anónimas es obligatorio que la junta directiva se elija por el sistema de cociente electoral. El Estado concurre con los particulares, si tiene suficientes votos se hace elegir a la junta directiva, si no tiene suficientes votos lamentablemente sale de la junta directiva, pero no tiene derecho propio a participar. Ese régimen es ilegal en Corabastos. Corabastos no puede tener un sistema en donde cada dependencia del Estado tenga derecho a participar en la junta directiva. Y yo voy a advertir lo siguiente, como esa regla es supletoria de la voluntad, ya rige. En realidad ya debería estar rigiendo en Corabastos. Esa norma estatutaria perdió vigencia cuando Corabastos dejó de tener más del 50%, cuando el Estado dejó de tener más del 50% en el capital de Corabastos. Es tan ilegal que esa norma se mantenga o que cualquiera de las propuestas que se han hecho pase, donde los miembros del Estado tienen derecho propio a formar parte de la junta directiva, que desde luego habría que demandarla en caso de mantenerse esa norma en los estatutos de la compañía. Entonces la propuesta nuestra es simplísima, la más sencilla que ustedes puedan pensar. Simplemente reproduce el artículo 197 del Código de Comercio, que dice que en una sociedad anónima, como es Corabastos actualmente, la junta directiva se elige por el sistema de cociente electoral. De modo que el sector privado en esta compañía tiene la voz cantante y tiene derecho a tener la mayoría de miembros de la junta directiva, con lo cual puede acceder también a la administración de la sociedad. Esa es la propuesta que dejamos planteada. Gracias. Gracias, doctor Reyes. Muchas gracias. Actúo e intervengo, señores asambleístas, como apoderado de los señores accionistas, la doctora Jenny Carolina García Vigoya, el señor Elmer Olivo Cagüeñas Vigoya y la sociedad Green Fish SAS. Después de la presentación que ha hecho el profesor Francisco Reyes Villamizar, y en el mismo sentido, quiero expresarle a la Asamblea que esta es la oportunidad en que tiene la misma Asamblea para autorregularse, para adoptar decisiones que le permitan ajustar sus normas y sus estatutos a la ley, partiendo del principio del reconocimiento de los derechos de todos los accionistas, comenzando por los accionistas titulares de las acciones clase A, es decir, los accionistas que representan la participación estatal, no faltaría más, por supuesto, que van a tener un asiento y un puesto, valga la redundancia, en la junta directiva. Sin embargo, la composición accionaria hoy de Corabastos, como se señalaba en la presentación anterior, revela que el sector privado y los titulares de las acciones de la clase B tienen una participación mayoritaria superior al 52%. Y en ese sentido, la ley establece una disposición que resulta muy sencilla de entender. El enunciado del artículo 197 del Código de Comercio dice que siempre que en las sociedades se trate de elegir a dos o más personas para integrar, en este caso, la junta directiva,
se aplicará un sistema que es el cociente electoral. Ese sistema, ese mecanismo está diseñado para hacer un reconocimiento en la participación y en la integración del órgano que es la Junta Directiva en proporción, de una forma muy equitativa, a la participación en el capital. Como se ha anunciado antes, en el evento en que la Asamblea no aproveche esta oportunidad de adoptar y adecuar sus estatutos a las normas legales, ya esa decisión se escapará del control de esta Asamblea y quedará en manos de órganos y funcionarios judiciales que valorarán esa conducta que está haciendo acá. Muchas gracias. De manera que la invitación es a que por favor acompañen esta propuesta que le va a permitir a Corabastos evitarse situaciones complejas y complicadas y se aplique simplemente la ley, invitando al asesor jurídico de la corporación que se ha tomado el cuidado en cada... Ya finalizó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, a partir de este momento, doctora María del Pilar López. Bueno, buenas tardes. María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico, delegada del alcalde de Bogotá. Primero decir que yo creo que muchos de los inconformismos que se están discutiendo en este momento pues son muy válidos y creo que es un excelente y un oportuno llamado de atención, pero mi intervención va más allá de argumentar desde el lado jurídico, hablar que acá la participación pública se debe pensar de interés general. Acá estamos hablando de la principal central de abastos del país. En Corabastos, lo que ocurra en Corabastos va a tener una implicación importante en temas de seguridad alimentaria en el país, incluso en temas de inflación en el país. Entonces, es sencillamente pensar que la presencia de lo público no solamente no es ilegal, sino que es necesaria cuando nosotros hablamos del sistema de abastecimiento del país y que como delegada del alcalde y la Alcaldía Mayor de Bogotá, Corabastos está en Bogotá. Nosotros además estamos a cargo, junto con la Bogotá Región, de dar los lineamientos de la política pública del sistema de abastecimiento alimentario y de poder articular diferentes actores, no solamente de la central de abastos, sino de toda la cadena de comercialización. Entonces es una simple, argumento de una invitación también a pensar que la participación de lo público dentro de la Junta Directiva se debe concebir como algo de interés de país que afecta a los 50 millones de personas que habitamos acá. Gracias. Muchas gracias, doctor Franco. Doctor Hugo León. Gracias, doctora. Voy a hacer 3 precisiones únicamente. La primera es que yo quiero dejar claro que la instrucción de la elección por cociente electoral es una norma que tiene supremacía y que es una norma de orden público, o sea, que no admite que simplemente no se cumpla con ella. Esa es la primera. O sea, hago énfasis en eso, es una norma de orden público. Dentro de toda la legislación de la superintendencia se encuentra que es un requisito inclusive sine qua non para poder proceder a la elección de miembros de junta directiva. La segunda es que escuché pues obviamente con mucha atención la intervención de uno de los compañeros donde dice que los miembros del sector público son nombrados. Yo difiero un poco de esa teoría porque los miembros del sector público no son nominales. O sea, quien representa la posición en la junta directiva y sea por nominación o sea simplemente por elección, ¿sí? Es la institución, es la entidad pública la que ocupa la curul. O sea, es el Ministerio de Agricultura. Y lo representa ¿quién? El representante legal del ministerio, pues es el señor ministro que en su momento esté actuando. O sea, no puede ser otro. Y exactamente con las otras entidades, con la alcaldía y con la gobernación. Entonces, no comparto el criterio de que eso sea nominal. Y el otro elemento que quería tocar, básicamente,
Carajo, se me escapó el tema por estar pensando en otras cosas. Pero básicamente el asunto de fondo es que es ineludible que se dé la elección por el sistema del cociente electoral. ¿Sí? Y simplemente lo que significa es que por el sistema del cociente electoral las entidades de derecho público son accionistas, son un accionista más, y como accionista más tiene absolutamente todas las acciones para participar del concurso de la elección, ¿sí? Y sacar tantos miembros como la capacidad que tiene accionaria se lo permite. ¿Sí? Es la única diferencia. Ellos también pueden salir por elección y sacar los miembros que le corresponden de acuerdo a la participación que tienen en el capital social de la entidad. O sea, no hay, digamos que, posibilidad de que vayan a quedar eximidos o por fuera, porque tienen las acciones para llegar a la junta directiva. Inclusive, me atrevería a decir que dependiendo de la actividad que nosotros desarrollemos en el sector privado, podríamos eventualmente darles posibilidades a que tengan no 3 ni 4, sino muchos más, porque en la medida en que nosotros no asistamos a las asambleas, en un momento dado, cuando haya elección de juntas y nosotros no asistimos, las curules que nos corresponden a nosotros. Doctor Hugo, muchas gracias. Tenemos un quórum de 1.753.358 acciones, por lo cual podemos continuar con la deliberación y posteriormente con la votación del punto que se está discutiendo. Gracias, señor secretario. Como habíamos finalizado la deliberación, solicito por favor que el asesor jurídico de la corporación de la sociedad se pronuncie sobre las propuestas presentadas. Muchas gracias. Nuevamente, Luis Fernando Sabogal, asesor legal de la sociedad. Todo lo que has mencionado acá, del artículo 436 y especialmente del artículo 197, todo lo que se ha mencionado acá respecto del artículo 197 y el artículo 436, pues es cierto. Claramente nuestro derecho societario establece con claridad la forma en la como se eligen los miembros de junta directiva, estableciendo el mecanismo del cociente electoral. De forma que en realidad estamos de acuerdo con la mayoría de la interpretación que ustedes han presentado, pero este equipo legal, en función de el concepto que se le ha solicitado a estos efectos, entiende que esa es una parte correcta de la respuesta, pero solo una parte de la respuesta. Nosotros no podemos olvidar también el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, que establece en su artículo 68 cuáles son las entidades descentralizadas. Y dentro de esas entidades descentralizadas, pues hace un elenco y menciona los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, ¿sí? Y las sociedades de economía mixta. Continúa enunciándolas para decir posteriormente que, y esto quiero subrayarlo, como órganos del Estado, todos los anteriores, incluidas las sociedades de economía mixta, como órganos del Estado, aun cuando gozan de autonomía administrativa, están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de administración al cual éstas están adscritas. Y aquí quiero resaltar algo muy importante que fue la deliberación y votación del artículo 1 de los estatutos que se discutieron esta mañana. Y en ese artículo 1, esta asamblea ratificó el artículo 1 al identificar a la sociedad de Corabastos como una entidad vinculada al Ministerio de Agricultura, y en este orden el Estado sí puede ejercer un control sobre la administración de la sociedad. Si bien el artículo 436 y 197 del Código de Comercio establecen el cociente electoral para el nombramiento de las juntas directivas, acá también tiene que leerse en estas normas de forma conjunta con el artículo 68 recientemente mencionado.
de modo que debe ser compatible permitir de manera simultánea se respete el sistema de cociente electoral como efectivamente estamos obligados a respetar, al tiempo que se salvaguarde y protege el orden y el interés público, tal y como nos lo ordena nuestra Constitución, apalancados en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia. La inversión que hizo el Estado en Corabastos es una inversión que se hizo bajo el presupuesto que ellos tenían el control sobre la administración de la sociedad, ¿cierto? Ellos hicieron la inversión. Ya se acabó el tiempo. ¿Puede concluir en un minuto, por favor? Gracias. Entonces, sobre esta línea argumentativa, vale traer a colación además un aspecto fundamental. La sociedad Corabastos está sometida bajo el máximo grado de supervisión de la Superintendencia de Sociedades, que es el control, y en todo el proceso de revisión que ha hecho la Superintendencia de Sociedades, nunca le ha pedido la modificación de la composición de la Junta Directiva. Nunca. Y no porque no se le haya preguntado, porque en por lo menos 2 ocasiones se le ha consultado expresamente a la Superintendencia de Sociedades el caso concreto de Corabastos, y en ese sentido la Superintendencia se ha pronunciado, el último de ellos en el oficio 220 1243-24 de diciembre 4 de 2008, en donde la Superintendencia de Sociedades dice lo siguiente, y con esto termino. La Sociedad Corporación de Abastos de Bogotá S.A., en su artículo 36 de los Estatutos Sociales, consagró la forma en cómo se integraría la Junta Directiva, otorgando asiento permanente al órgano de administración a entidades del Estado que tienen o tenían participación en el capital en la sociedad, dejando 3 escaños para… Finalizamos. Ya. Moción. ¿Hay suficiente aclaración? Ya, yo creo que debemos… ¿Perdón? Estamos en el reglamento. Bueno, finaliza entonces, doctor Sabogal, para poder continuar con la votación. Gracias, me quedaba un segundo. Simplemente, en atención y en mérito de todo lo expuesto, mi recomendación para los accionistas, y especialmente para los accionistas del Estado, es mantener la estructura actual de composición de la Junta Directiva. Muchas gracias. Señor secretario, solicito por favor la verificación del quórum, cerrar la inscripción e iniciar la votación. Muchas gracias, señor presidente. Siendo así, por favor, mesa técnica, informar cuál es el quórum presente. Señor presidente, contamos con un total de 1.753.358 acciones presentes, por lo cual es viable continuar con la votación del artículo sometido a consideración de los señores asambleístas. Así las cosas, se somete a consideración de los asambleístas la siguiente pregunta. Por favor, podemos bajar el tiempo para poder… De conformidad con los estatutos vigentes, se entenderá que una propuesta de modificación ha sido aprobada cuando la misma obtenga la mayoría de los votos presentes, entendiendo por esta cuando una propuesta alcance la mitad más 1 de las acciones presentes. ¿Cuál reforma de los artículos 37 de los estatutos de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. aprueba? Primero, propuesta 1, propuesta Hugo León. 2, propuesta Fede Plazas. 3, propuesta Conalco. 4, propuesta 1, Alberto Millán. 5, propuesta 2, Alberto Millán. 6, propuesta Francisco Reyes y Harold Hernández, más accionistas varios, precisando que aquí el texto es el presentado por los doctores Francisco Reyes y Harold Hernández. 7, no se modifica. 8, voto en blanco. Se apertura la votación.
Tenemos los siguientes controles pendientes por votación: número 8, número 9, 19, 37, 44, 62, 69, 72, 85, 92. Pendiente control 8, control 62. Se cierra la votación. De conformidad con la votación realizada, con un 56,27% correspondiente a 986.600 acciones, se toma la decisión de no modificar el artículo, por lo cual el artículo continúa tal cual como está actualmente en los estatutos, señora Presidente. Gracias, señor secretario. Continuamos. Perdón. Nos han pedido, perdón, entonces el doctor Hernández nos ha solicitado 1 minuto de intervención. Gracias. En primer lugar, observamos con preocupación que las entidades del Estado han pasado su aplanadora e impedido que los estatutos de la compañía se ajustaran para reflejar lo que establece la legislación vigente. También nos preocupa que el asesor jurídico de Corabastos, en lugar de ser el vocero de todos los accionistas, sea el representante exclusivo de los intereses de las entidades públicas aquí presentes. Al asesor jurídico solo le preocupa defender la participación de las entidades estatales en la Junta. En estas circunstancias no nos queda otro camino que impugnar las decisiones ilegales que acaban de adoptarse. Para efectos probatorios, nos permitimos entregarle a la Secretaría de la Asamblea una constancia en la que se consignan las razones jurídicas que sustentarán las actuaciones legales competentes. En este momento procedo a entregarle. Muchas gracias, señora Presidente. Continuando con el siguiente artículo objeto de discusión, se tiene el artículo 40, elección de dignatarios. Voy a dar lectura al artículo tal cual como está actualmente. Artículo 40, elección de dignatarios. En la primera reunión de la Junta Directiva, celebrada después de la Asamblea General Ordinaria, se elegirá entre sus miembros al presidente y al vicepresidente que lo reemplazarán en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. Parágrafo. En caso de no realizarse la elección, se entenderá prorrogado por 1 año el periodo de estos dignatarios. Artículo 40, elección de dignatarios. Esta es la propuesta que se presenta por parte de la Gobernación de Cundinamarca y de la Junta Directiva. Artículo 40, elección de dignatarios. En la primera reunión de la Junta Directiva, celebrada después de la Asamblea Anual General Ordinaria, se elegirá entre sus miembros el presidente y el vicepresidente que lo reemplazará en sus faltas accidentales, temporales o absolutas, con la aprobación de la mayoría simple de sus miembros principales presentes o de sus respectivos suplentes. Parágrafo. En caso de no realizarse la elección, se entenderá prorrogado por 1 año el periodo de estos dignatarios. Se da la palabra a los señores asambleístas para saber quién quisiera participar. Perdón, pero se le da la palabra al proponente. Ah, sí, perdón, qué pena. Sí. Doctor Marcos. Sí, muy buenas tardes para todos. Es simple la propuesta que hacemos porque sucedió dentro de la Junta Directiva a la hora de decidir los dignatarios para hacer esta elección de presidente y vicepresidente. En el momento se presentaron tres candidatos y no fue una mayoría normal. Entonces allí
hay posibilidades de volver a votar y si se mantiene, quedaría indefinida la presidencia y la vicepresidencia. Por esta razón, se hace esta solicitud de que sea por mayoría simple la elección para presidente y vicepresidente. Gracias, doctor Marcos. ¿Los asambleístas quieren presentar su deliberación sobre esta propuesta? En este caso, por favor, doctor Sabogal. Ah, no, perdón, el doctor Hugo. Quiero referirme a que existe una norma, no recuerdo exactamente cuál es, pero que simplemente exige que para la toma de decisiones de la Junta Directiva se requieren 4 votos. Esto quiere decir que la modificamos también para que todas las decisiones se tomen por mayoría simple, o se mantiene que las decisiones de la Junta se tomen por los 4 votos. O sea, yo considero que si existe esa norma, pues sencillamente o se mantiene una o se tumba y se utiliza la otra, porque es una decisión colegiada también, es una decisión colegiada para efectos de nombrar las directivas. Gracias, doctor Hugo León. Para aclarar su inquietud, se está hablando solamente del artículo 40 de elección de dignatarios, no se tocan otras decisiones. Perdón, doctor Hugo, ¿le pueden facilitar, por favor? Es el artículo 42. La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia de un número igual o superior a 4 de sus miembros principales o de sus respectivos suplentes. Entonces, lo que yo pregunto, o sea, la decisión de nombrar las directivas también es una decisión del cuerpo colegiado. Entonces, o modificamos todo, ¿sí?, y que sea por mayoría simple, o simplemente se mantiene el vigente el artículo 42. Gracias, doctor Hugo. Estamos haciendo en este momento una consulta, mientras tanto, doctor Sabogal. Gracias nuevamente, Luis Fernando Sabogal, asesor legal. El artículo 437 del Código de Comercio establece que la Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros, ¿de acuerdo? Con la mayoría, salvo que se estipule un quórum superior, ¿de acuerdo? Entonces está permitido que se aumente, pero no que se disminuya. En ese sentido, mi recomendación sería no acoger la solicitud que se está haciendo en este punto y mantener la estructura general que tiene la sociedad para todas las decisiones de Junta Directiva. Un momento, le voy a dar la palabra al proponente. Gracias. En ese caso, con el concepto jurídico, retiramos la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Siendo así, se retira. Primer proponente. Gracias, doctora Marta. Gracias, doctora Marta. Bueno, Hugo León, accionista. En la primera parte, desde tiempo atrás, yo he venido sosteniendo que aquí se conjugan 2 nombramientos en uno y eso nos ha traído verdaderos problemas cuando no definimos que el representante legal se nombra por una causa y el gerente general se nombra para efectos de la gestión de la sociedad. En este artículo lo que yo propongo es que se defina exactamente que se hacen 2 nombramientos o 2 designaciones cuando se hace el nombramiento del gerente, o sea, se nombra el representante legal y se nombra el gerente general. En el artículo siguiente vamos a saber por qué. Dice, en la parte de fijar
Conjuntamente con la directiva del Comité de Representantes de Bodega, el Reglamento Interno de Funcionamiento de la sociedad, es porque yo siempre he mantenido también y he dicho que con los actuales estatutos o la redacción de los actuales estatutos hay algunas normas que simplemente las considero son cláusulas abusivas, porque en el caso del reglamento interno forma parte del contrato de arrendamiento, y como todos sabemos, el contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades en donde simplemente dos partes intervienen y esas dos partes deben definir absolutamente todo lo que concierne a los cambios contractuales, y por lo tanto, al fijar la junta directiva unilateralmente y potestativamente, de acuerdo con los estatutos, el reglamento está sometiéndonos a que simplemente seamos parte del contrato por adhesión, pero no por acuerdo de voluntades. Entonces, para evitar eso y para corregir muchos de los defectos que tenemos reglamentariamente, por esa razón es que simplemente yo considero que el único organismo que hoy tenemos es el Comité de Representantes de Bodega, que aún sin tener personería, representa los intereses de los arrendatarios, que son la contraparte de la corporación en los contratos de arrendamiento, y pues este organismo debería estar presente a la hora de determinar o de resolver inclusive el reglamento interno de funcionamiento que nos afecta y que forma parte del contrato de arrendamiento de acuerdo con la definición que tenemos. Es simplemente que vamos a comenzar a solucionar ese tipo de abuso que existe en algunos de los artículos del reglamento interno de funcionamiento. Muchas gracias, doctor León. Conalco. Floremilce y el doctor León. Perdón, el doctor León y Floremilce. Básicamente me refiero a estos últimos puntos que acaban de mencionar, y pues personalmente creo que el tema de bajar la cuantía no es garantía de ningún tipo de control. O sea, bajar la cuantía lo que en un momento dado puede es llegar a contrarrestar el ejercicio el buen ejercicio de la gestión administrativa. Y los otros es que simplemente lo que yo encuentro ahí es que son numerales que de algún modo simplemente son la responsabilidad del ejercicio de la Junta, de la vigilancia y del control que deba tener sobre la gestión. O sea, no se necesita enumerarlos ni que estén explícitos ahí, porque son de la esencia del control que ejerza del control y vigilancia que debe ejercer la Junta Directiva como organismo, como administradores, ¿sí?, que la tienen por derecho propio. Entonces no necesitan enumerarse, cuanto simplemente esa es la función, y la función de vigilancia que más o menos se están proponiendo en esos numerales, sí se puede hacer a través de la Junta sin que estén aquí simplemente discriminados como los están proponiendo. Presidente, actualmente contamos con un total de 1.746.350 acciones presentes, lo cual implica que tenemos el quórum para poder someter a votación de los señores asambleístas. Siendo así, se somete a consideración de los señores asambleístas la siguiente pregunta. De conformidad con los estatutos vigentes, se entenderá que una propuesta de modificación ha sido aprobada cuando la misma obtenga la mayoría de los votos presentes, entendiendo por esta cuando una propuesta alcance la mitad más uno de las acciones presentes. ¿Cuál reforma del artículo 46 de los estatutos de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. aprueba? 1. Propuesta Hugo León. 2. Propuesta Conalco. 3. Propuesta accionistas varios. 4. No se modifica. 5. Voto en blanco. Se da apertura a las votaciones.
Falta control 20, 26, 31, 32, 49, 50, 51, 63, 96 y 112. Control 20, 26, 49, 50, 51, 63, 96, 112. Se cierra la votación. Señora Presidente, con un total de 1.138.105 acciones, correspondiente al 85,17%. Los accionistas votaron por, no se modifica, por lo cual se mantiene como está actualmente el artículo 46 de los estatutos de la corporación. Muchas gracias, señor secretario. Continuemos con el siguiente artículo. Muchas gracias, señor presidente. Siguiente artículo de discusión es el artículo 51. Sí, señor. Perdón, le van a entregar el… Gracias, señora presidenta. Yo quería preguntarle una cosa. En lo que hice referencia a que en una asamblea se aprobó que todos los contratos tendrían que pasar por la junta directiva, o sea, ¿eso no se aplica o se borra o en el acta le pegamos un borrón y que no exista, o qué hacemos, doctora? Lo que pasa es que eso ya está en el actual manual de contratación. De hecho, aquí lo íbamos a leer, donde dice que en cualquier momento del proceso contractual, el manual de contratación surtió una modificación, se actualizó. Y en el manual de contratación se dispone que los miembros de junta podrán requerir la información contractual a la administración. Le voy a dar la palabra a la señora Marta. En el nuevo manual de contratación está el artículo 53, posible monitoreo por parte de la Junta Directiva. Durante todas las etapas de la gestión contractual, precontractual, contractual y postcontractual, los miembros de la Junta Directiva podrán hacer requerimientos de información sobre los procesos contractuales que adelante la corporación. Asimismo, como se requiera formalmente, la oficina jurídica remitirá a los miembros de junta vía correo electrónico un listado de la información de la gestión contractual que se haya llevado a cabo, anexando los documentos tramitados durante ese periodo si a ello hubiera lugar. ¿Queda aclarado? Así que todas las recomendaciones están siendo debidamente acatadas. Muchas gracias. Bueno, adelante, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Procedemos con la discusión y lectura del artículo 51. El texto actual del artículo 51 precisa. Artículo 51, gerente. La sociedad tendrá un gerente general con un primero y segundo suplente que en su orden y el uno en defecto del otro lo reemplazará en sus faltas ocasionales, temporales o absolutas. El periodo de ellos será de 2 años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Parágrafo. No obstante establecerse un periodo estatutario de 2 años, el gerente es funcionario de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, puede ser removido en cualquier momento por la Junta Directiva. Al respecto, se presenta una propuesta de modificación por parte del señor Hugo León, que indica lo siguiente. Artículo 51. Representante legal y o gerente general. La sociedad tendrá un representante legal con un primero y segundo suplente que en su orden y uno en defecto del otro lo reemplazará en sus faltas ocasionales, temporales o absolutas. Designados por la Junta Directiva para fines del tráfico comercial y registro, quien será a su vez el gerente general, cuya vinculación laboral será mediante contrato de prestación de servicios a término indefinido, con una remuneración integral y podrá ser removido por la misma en cualquier tiempo de acuerdo con las normas legales y estatutarias vigentes.
La siguiente propuesta se realiza por parte de Conalco, que indica lo siguiente. La sociedad tendrá un gerente general con 2 suplentes designados mediante concurso público que evalúe. Primero, experiencia. Mínimo 10 años en gerencia de empresas de retail, consumo masivo o agroindustria con énfasis en alimentos. Segundo, resultados. Historial comprobado de crecimiento de ventas mayor o igual al 15% anual y manejo de presupuestos mayor o igual a 500.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tercero, certificaciones, preferiblemente con título de posgrado en administración o afines y o certificaciones en gobernanza corporativa. Ejemplo, ICGC. Parágrafo primero. El proceso de selección será liderado por un comité de evaluación integrado por, primero, delegado del Ministerio de Agricultura, por un delegado del Ministerio de Agricultura, un representante de la ANDI, un experto independiente designado por la Superintendencia de Sociedades. Parágrafo segundo. El gerente podrá ser removido por la Junta Directiva ante incumplimiento de indicadores o conflictos de interés no declarados. Artículo 209 del Código de Comercio. Por su parte, la propuesta de accionistas varios tiene la siguiente propuesta. Artículo 51. La sociedad tendrá un gerente con un suplente, el cual lo reemplazará en sus faltas ocasionales, temporales o absolutas. El periodo de ellos será de 2 años, pudiendo ser reelegidos por un periodo más. El gerente general será el representante legal de la sociedad, con las facultades generales de administración y ejecución dentro de los límites fijados por la ley, los presentes estatutos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. El gerente general será elegido mediante concurso de méritos, cuyo proceso de contratación deberá surtirse bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios y cuya asignación de honorarios deberá corresponder a la realidad financiera de la sociedad. El nombramiento del gerente general deberá garantizar la idoneidad técnica y profesional del candidato, con especial consideración de los principios de mérito, transparencia, eficiencia administrativa y control fiscal, en atención al carácter de sociedad de economía mixta y a la participación del Estado en su composición accionaria. La Junta Directiva podrá remover al gerente general en cualquier momento por decisión adoptada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros sin necesidad de expresión de causa y sin perjuicio de las acciones legales que además la sociedad pueda adelantar, en caso de corroborarse la culpa grave del administrador. Cuando la remoción, renuncia o falta definitiva del gerente se produzca antes de la expiración del periodo para el cual fue designado, la Junta Directiva procederá a nombrar un nuevo gerente por el término restante. En tal caso, dicho periodo no se contará para efectos del límite de reelección. Señor presidente, así se da lectura a las propuestas realizadas por parte Gracias, señor secretario. Entonces, démosle la palabra a los ponentes. Señor Hugo León. Gracias, señora presidente. Manifestaba que nosotros por experiencia hemos siempre elegido el representante legal y el gerente en un solo nombramiento y no se hace la diferencia de la vinculación jurídica de cada uno. En el caso del representante legal se elige para efectos de tráfico comercial y de registro ante la Cámara de Comercio y representación legal de la sociedad, pero a su vez le estamos firmando también un contrato laboral y digamos que se asume que el contrato laboral es por el mismo término del contrato de representación que tiene como representante legal. Esto nos ha llevado a perder procesos con gerentes anteriores porque simplemente se vuelve inamovible cuando le firman un contrato laboral a término fijo, se vuelve inamovible en contravía de lo que tiene y de lo que determina la ley para el contrato de mandato, que es el contrato de representación legal. Entonces, el contrato de representación legal se rige y se define por el Código de Comercio. El contrato laboral se rige por el Código Sustantivo. Y cuando simplemente le firmamos ese contrato laboral a término fijo, pues estamos simplemente yendo en contra de la norma que exige que el representante legal puede ser removido en cualquier tiempo. Simplemente lo que propongo aquí
es que se define exactamente y más exactamente la vinculación laboral y que se haga básicamente por un contrato de prestación de servicio con salario integral y a término indefinido. En esas condiciones ya quedaríamos ajustados y podría el gerente removerse en cualquier tiempo y no tendríamos que estar pendientes de simplemente esperar a que se cumpla el periodo que le fijaron de 2 años y simplemente tenerlo ahí, inclusive en contra de la voluntad de la misma directiva y de la misma sociedad. Y lo otro que garantiza es que un gerente que se nombre para ejercer la parte de gestión administrativa, si se nombra y sabe que está nombrado a término indefinido y que en cualquier momento lo pueden remover, pues simplemente va a dedicarse muchísimo más a la parte de la gestión de la sociedad. Pues básicamente nosotros lo que queremos es lo que siempre hemos hablado, tener una gerencia que realmente sea idónea y esté capacitada para sacar a nuestra empresa adelante, para que realmente esta empresa tenga una visión futurista y que todas aquellas cosas que no están funcionando en estos momentos bien, pues se puedan arreglar, pero con una persona que realmente esté capacitada. Por eso, básicamente, nosotros decimos que el gerente debe ser elegido mediante un concurso de méritos, cuyo proceso de contratación deberá surtirse bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios. O sea, la forma de pago será prestación de servicios, que generalmente, ustedes saben, es a un tiempo definido, ¿no? Y la asignación de honorarios deberá corresponder a la realidad financiera de nuestra empresa. No podemos estar pagando unos salarios gigantescos cuando resulta que nuestra empresa no está en condiciones de pagarlos. Y básicamente quitamos el tema de ese nombramiento indefinidamente, ser reelegido de manera indefinida, no estamos de acuerdo. El gerente debe tener un término, le pusimos 2 años, que podrá ser renovado una sola vez, que máximo serían 4 años, pero eso también depende de cómo haya desarrollado toda su función. Gracias. Asesor legal. En cuanto a las propuestas que se presentaron, pues lo primero que quisiera decir es que la ley pues no exige celebrar una determinada modalidad contractual con el representante legal en la medida en que ni siquiera es necesario. Se puede utilizar una modalidad cualquiera, puede ser contrato laboral, puede ser prestación de servicios o podría no haber ninguna, porque realmente el nombramiento del representante legal depende del nombramiento que le hace la junta directiva y la aceptación por parte del gerente representante legal, quien a partir de ese momento desempeñará sus funciones en atención al cumplimiento de lo establecido en los estatutos y sobre todo en lo establecido en la ley. Y sobre las facultades de los administradores, quisiera recordar precisamente lo que dice el artículo 196 del Código de Comercio, que dice: la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social conforme al régimen de cada tipo de sociedad, con lo cual ustedes claramente tienen la posibilidad de establecer las limitaciones que a bien tengan. No obstante, dice, a falta de estipulaciones se entenderá que la persona que representará a la sociedad podrá celebrar todo acto o contrato comprendidos dentro del objeto social que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Y esto es muy importante, que el representante legal tenga unas capacidades amplias, o de lo contrario la sociedad se podría ver inmiscuida en dificultades para poder desarrollar contratos que resultan necesarios para la ejecución de su objeto social. Entonces, claro, ustedes tienen la posibilidad de limitarlo, colocarle más restricciones, sin embargo, las facultades son amplias y él puede desarrollar todos aquellos contratos, porque él, ante todo, por encima de las restricciones que tengan dentro de los estatutos, tiene unos deberes fundamentales: deber de diligencia, deber de fidelidad y deber de buena fe. Y bajo esos principios debe comportarse en la gestión de cada una de sus actividades, las cuales, por supuesto, le dan un compendio amplio para que él pueda desarrollar y buscar ese mejor interés de la sociedad, que debe consultar los intereses de todos los accionistas, no solo lo de los mayoritarios, sino aquellos intereses que consulten de manera simultánea y equitativa tanto los intereses de los mayoritarios como de los minoritarios, sin causar daño a ninguno de ellos. En ese orden, digamos que generar y precisar tantas funciones para el representante legal podría resultar inconveniente, y en ese orden pues mi recomendación sería permitir que la junta directiva desarrolle su función, ejerza su función de fiscalización sobre el representante legal,
y exija, por supuesto, el cumplimiento de las normas respectivas. En cuanto a su designación, porque aquí se menciona si lo podemos limitar, yo quisiera en todo caso recordar lo que establece el artículo 440, que resulta aplicable específicamente para las sociedades anónimas, y dice lo siguiente: la sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal con uno o más suplentes designados por la junta directiva para periodos determinados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Es decir, la ley da la posibilidad de que puedan ser o bien reelegidos indefinidamente o removidos, y entonces en ese sentido colocar una restricción desde el punto de vista estatutario podría resultar incompatible con la previsión del artículo. Señor presidente, se cierra la votación y con un total de 1.120.290 acciones correspondiente al 64,15%, se adoptó la decisión de no se modifica, por lo cual se mantiene como está actualmente el artículo 51 de los estatutos de la corporación. Decide tener un debate sano y constructivo. Señor secretario, procedamos al último artículo. Muchas gracias, señor presidente. Se procede a hacer lectura del artículo 64. Al respecto, se recibió una propuesta por parte del accionista Hugo León en el siguiente sentido. Toda controversia que surja, el texto actual dice lo siguiente: toda controversia que surja entre los socios y entre estos y la sociedad con ocasión del desarrollo o cumplimiento del contrato social se resolverá por un tribunal de arbitramiento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a los siguientes reglamentos de acuerdo con las siguientes reglas. El tribunal estará integrado por 3 árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a solicitud de cualquiera de las partes. El tribunal decidirá en derecho. El tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. La Secretaría del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Toda controversia que surja entre los socios o entre estos y la sociedad, voy a leer la propuesta del doctor León para que quede constancia, que indica: toda controversia que surge entre los socios o entre estos y la sociedad con ocasión del desarrollo o cumplimiento del contrato social se resolverá por un tribunal de arbitramiento presentado ante la Superintendencia de Sociedades o el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a sus reglamentos de acuerdo con las siguientes reglas. A. El tribunal estará integrado por 3 árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán designados por la Superintendencia de Sociedades o el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a solicitud de cualquiera de las partes. B. El tribunal decidirá en derecho. C. El tribunal sesionará en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades o del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. D. La Secretaría del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios de la Superintendencia de Sociedades o del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Señor secretario, muchas gracias. Le damos entonces la palabra al señor Hugo León. Gracias, señora presidente y respetados accionistas. Este artículo básicamente lo que tiene es que la cláusula compromisoria estaba básicamente amarrada a la Cámara de Comercio de Bogotá, pero existe el mecanismo también de la Superintendencia de Sociedades, que tiene también un organismo para conciliación. Entonces simplemente lo que yo hago es que ampliemos el panorama de poder acudir bien a la Superintendencia de Sociedades o a la Cámara de Comercio, porque las tarifas en los 2 casos son diferentes y las tarifas de la Superintendencia son, por ser un servicio público que está dentro de la Superintendencia, son muchísimo más accesibles en los casos en que la diferencia surja entre los accionistas minoritarios, por decirlo de alguna manera, y la empresa, y poder uno acudir también al Centro de Conciliación de la Superintendencia de Sociedades. Ese es el único cambio, lo demás permanece igual, simplemente se introduce dentro de la cláusula compromisoria
la Superintendencia de Sociedades. Muchas gracias, señor Hugo. Le doy la palabra a los asambleístas que quieran deliberar. Le damos la palabra entonces al abogado Sabogal. Buenas noches, Luis Fernando Sabogal, asesor legal. Por supuesto que esta es una posibilidad disponible actualmente para las sociedades, todas las sociedades en Colombia. Es un esfuerzo que ha hecho la Superintendencia de Sociedades por abrir un espacio donde se pueda debatir jurídicamente con unos costos de honorarios que no son pues tan normalmente, eso varía mucho, pero normalmente no son tan elevados como los que eventualmente se manejan en la Cámara de Comercio. Ahora, esto está bien y está especialmente pensado para sociedades pequeñas y de medianas dimensiones, que no es precisamente el caso de Corabastos, ¿cierto? Entonces, en caso de Corabastos, se requiere normalmente por las decisiones y repercusiones económicas que tiene cada uno de los litigios judiciales que se ventilan respecto de la sociedad, pues normalmente se recomienda desde el punto de vista legal mantener las más altas calidades en los árbitros que van a dirimir las controversias que se van a suscitar entre los socios. Es una recomendación, pero por supuesto la Asamblea tiene la libre determinación de definir si quieren que ese sea su juez arbitral natural o no, si quieren abrirlo a otras posibilidades. En todo caso, mi recomendación, por la naturaleza de la sociedad y los activos que maneja la compañía, es de mantenernos con la Cámara de Comercio, pero pues ustedes están en la libertad de tomar la decisión que estimen conveniente. Gracias. Muchas gracias, doctor Sabogal. Secretario, por favor, cerrar el registro de inscripción, validar el quórum e iniciar la votación. Muchas gracias, señor presidente. Se solicita, por favor, cerrar inscripciones. De conformidad con lo informado por la mesa técnica, se tiene que el quórum es de 1.663.124 acciones presentes. Señor presidente, por lo cual ahí es posible someter a consideración de los señores asambleístas la modificación propuesta. Así las cosas, se realiza la siguiente pregunta a los señores asambleístas. ¿Aprueba la modificación del artículo 64 de los Estatutos de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.? 1. Propuesta Hugo León. 2. No se modifica. 3. Voto en blanco. Se apertura la votación. Pendientes por votar, control 20, 26, 30, 43, 48, 49, 50, 52, 63, 96, 100, 111. Se cierran votaciones. Con un total de 1.074.023 acciones correspondiente al 64,58%. No se modifica el artículo 64, por lo cual se mantiene tal cual como está actualmente en los estatutos, señora Presidente, y así se ha votado el último artículo de las propuestas de reformas presentadas.
Bueno, señores y señoras, quiero felicitar a todos y todas las asambleístas por esta jornada que concluye con una reforma estatutaria. Creo que además es la primera vez que se hace una reforma estatutaria tan integral desde la creación de la corporación, así que esto es un mérito de todos ustedes. Quiero aclarar que por ser Corabastos es una entidad sometida a control por parte de la Superintendencia de Sociedades, toda reforma estatutaria aquí discutida y aprobada será remitida a dicha superintendencia para autorizar su solemnización, y con eso doy por finalizado este punto del orden del día. Muchas gracias. Señor secretario, siguiente punto del orden del día.